nadie nos podrá detener. Hablábamos y recordábamos a Israel que nadie, ningún pueblo se le pudo oponer, ni el mar incluso, ni los ejércitos más poderosos de ese tiempo no pudieron detenerlo. Y a esta iglesia que inicia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nadie los pudo detener, nadie pudo hacerles frente. Nadie pudo decirle: ustedes ya no pueden andar haciendo y diciendo esas cosas. Nadie. Porque, hermano, en el capítulo 1, versículo 8 de ese mismo libro, dijo el Señor Jesús: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Y quiero decirle, hermano, que lo último de la tierra, en ese versículo que habló Jesús ahí, somos nosotros aquí en el condado Summit, hermano, porque nosotros sí hemos recibido el poder del Espíritu Santo y nosotros podemos hablar con poder, con testimonio real del cambio divino y maravilloso que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Alguien se siente diferente después de haber recibido a Cristo? ¿Alguien se siente diferente después de haber recibido el Espíritu Santo? Si ya lo recibió. Nadie, hermano, puede detener una iglesia que tiene a Dios. Nadie puede detener una iglesia que tiene al Espíritu Santo. Se le puede poner el que sea. A lo largo de los años, hermano, en la era de los 1800 se levantaron hombres, hermano, allá por aquellos rumbos de Europa a querer detener el evangelio de Cristo. Inventaron mentiras, inventaron ideologías, inventaron tantas cosas y no pudieron. Por eso le digo que hasta los confines de la tierra o lo último de la tierra, hoy lo puedo decir yo, es el condado Summit. Porque allá afuera la gente sabe que usted pertenece a un evangelio poderoso. Allá afuera la gente sabe que usted tiene a Cristo en su corazón. Allá afuera la gente sabe de que usted no ha creído en este evangelio en vano. Así dijo el apóstol Pablo: porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Y nosotros todos sabemos que Cristo Jesús resucitó al tercer día a través del poder del Padre y del Espíritu Santo. Y hoy, hermano, vive en nuestros corazones. ¿Alguien lo siente? ¿Alguien siente a Cristo? Capítulo 4, versículo 1 del libro de los Hechos. Cuando lo tenga, se prepara para darle lectura, hermano, a este hermoso versículo. Bueno, este hermoso pasaje. Llevo aproximadamente una semana que no paso de ahí leyendo casi todas las noches, me atrevo a decir todas las noches. Aquí en su pantalla, del verso 1 en adelante, oiga lo que dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Y empieza a dar la lista: los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí hay tres entidades: resentidos, molestos, dice una Biblia; enojados, dice otra versión. En buen chapín, en buen centroamericano, hubieran dicho revueltos, molestos. Y dice resentidos, que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El verso 3: y les echaron mano, o los aprendieron, dice una Biblia, o los agarraron, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran ¿cuántos? Eran como 5,000. Todavía no está seguro si eran 5,000 o más. Un pueblo de 5,000 personas en un solo mensaje, hermano, convirtiendo sus vidas, transformando sus vidas, hermano, a un Cristo poderoso. Eran como 5,000.
Aconteció al día siguiente, estoy en el verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro. ¿Cuántos van ahí? Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Tome su lugar. Nadie, oiga bien el lema, el tema principal es: nadie podrá detenernos. Y ayer, hermano, remarcábamos los versículos en Mateo 16, 13 y Mateo 11, me parece que era el otro, no recuerdo bien, donde Jesús dijo: muchos de los profetas y muchos de los justos del antiguo pacto desearon ver lo que ustedes ven ahora y oír lo que ustedes están viendo ahora. Y yo me voy a atrever a decir esto, no le estoy añadiendo nada más, hermano, porque esas fueron las palabras de Jesús. Pero yo puedo decir que no solamente estamos deleitando y disfrutando, viendo o oyendo, sino literalmente estamos viviendo tiempos gloriosos, hermano, en este evangelio. Vivido, porque su vida ya no es la misma. Porque su vida después, voy a hablar de mi persona, de ser un mal hablado, de ser un fumador, hermano, de ser un maldiciente, de ser, hermano, un alcohólico. Ahora mi boca, mi vida, mi ser, mi alma, mi corazón está limpio y ahora mi conducta es diferente a la de antes. Antes mis pies se conducían a lo malo. No estoy diciendo que soy perfecto, todavía cometo errores, pero ahora son menos o en una mínima cantidad. Y considero que usted también, su vida ya no es la misma. Porque ahora estamos viviendo aquí, hermano, en este evangelio poderoso, a dos hombres, que era Juan y Jacobo. Si usted se regresa, hermano, a los versículos anteriores, todo el alboroto o todo, hermano, esto que estaban causando los saduceos, los jefes del templo, los gobernantes de Israel, los gobernantes romanos, los sumos sacerdotes, el tal Alejandro y Juan, todos los que mencionó la Biblia, fue, hermano, todo este gran alboroto por el simple hecho, aunque no es simple, fue poderoso, de que iba él, Juan y Pedro, a la hora de la oración al templo, y en un templo que se llamaba el de la Hermosa, como acostumbraban a orar. Y ahí, hermano, estaba un hombre que era cojo. Y Pedro lo queda viendo y le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todo ahí atrás usted lo puede mirar. El hombre se levanta y empieza a glorificar a Dios. Y hermano, y las voces comenzaron a decir, tal, hermano, el caso de aquí en Maranata, a muchos de ustedes que se unieron hace poco o casi desde el principio, hermano, escucharon que aquí había una iglesia que estaba media loca, que no estaba haciendo las cosas como lo hacen los demás, porque aquí fuego que te quema. Porque aquí, ¿cómo es? Todavía me quedan fuerzas. El diablo se equivocó. Fuego. Porque aquí estamos, hermano, en comunión 3 veces por semana en la iglesia. Y empezamos, y usted escuchó, empezaron a decir allá afuera: oh sí, ahí subieron unos hombres, y a saber cómo, pero había un hombre que estaba ahí. Más dice ahí la Biblia, lo voy a leer más después, dice que tenía 40 años. Le decía a mi esposa, yo no sé si de estar cojo o de edad,
Pero ahí al final del pasaje usted lo va a ver conmigo. Alborotados, revueltos, enojados, molestos. Hay mucha gente que se va a enojar porque tú andas a Cristo en tu boca y lo vas a ir a predicar. Hay mucha gente que se va a enojar contigo, y por qué no decirlo, hasta a veces miembros de nuestra familia se molestan con nosotros. Pero la pregunta es, ¿quién te podrá detener? A estos hombres les pusieron, hermano, a los principales, les pusieron, hermano, a los gobernantes. Se lo voy a traducir en este tiempo, hermano. Se reunieron todos los líderes religiosos de Sumicani, lo dije hasta mal, del condado. Líderes religiosos fueron a llamar al alcalde, fueron a llamar al gobernador de Colorado, fueron a llamar a todos, aleluya, para querer retener a Maranata. Hoy le voy a decir, espiritualmente lo han querido hacer, hermano, nos han querido detener, nos han querido echar tierra, decimos en Guatemala, nos han querido, hermano, criticar, pero hermano, no van a poder con nosotros. Yo ayer mencionaba y decía esto, hermano, con seguridad en mi corazón. Me quedé meditando en eso, porque a veces uno dice cosas de aquí y se queda meditando, pero no sentí nada malo, hermano, al contrario, sentí respaldo de Dios. Yo decía esto ayer: el ejército más poderoso de este mundo no es el de Rusia, ni el de Estados Unidos, ni el de China. El ejército más poderoso de este mundo es la entidad de la iglesia de Cristo Jesús, la que tiene el poder, hermano, aleluya, en su boca. Y cuando estaba recordando y meditando en lo que dije, pum, hermano, como que me saltó en la mente cuando Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosísimas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento y todo conocimiento que se levantare en contra del verdadero conocimiento de Dios, que es Cristo Jesús. Y esto era lo que estaba pasando aquí. ¿En qué nombre ustedes andan haciendo eso? ¿Quién les dio permiso? Estaban, hermanos, los pobres, bueno, no los pobres, los bienaventurados Juan y Jacobo, perdón, Juan y Pedro, rodeados después de una carceleada de una noche, queriéndolos intimidar. Porque a veces pasa, hermano, a veces el enemigo te va a mandar a alguien que se cree saber más que tú. O a veces el enemigo va a usar a alguien, hermano, que cree que es más que tú en rangos, en niveles sociales o económicos. ¿Y este quién es? ¿Y este quién se cree? Lo hemos visto en las escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, llegaron, hermano, a donde el guardia, ¿alguien se recuerda de ese pasaje? Y le dijeron: te vamos a pagar $5 millones. Y tú solamente vas a decir que no es cierto que Jesús resucitó. ¿Cómo puede callar uno una gran verdad? Pregunto, ¿cómo puedes tú quedarte callado cuando has conocido, has sentido y has saboreado el verdadero poder de Dios a través de este evangelio? No te puedes quedar callado. Tienes que hablar, tienes que decir. Y le dijeron: bueno, si ustedes no están aquí, nosotros vamos a meter en la cárcel y les vamos a dar prisión de por vida. Y les vamos a hacer la vida imposible. Y no les vamos a dar de comer carne, puro frijol y arroz como el secot. Y dijeron ellos, en la narración, hermano, le digo, tengo como una semana y no paso de ahí. De fascinado, de encantado, hermano, de motivado, hermano, de ver cómo hay gente valiente, hermano, que tiene la seguridad plena que lo que recibieron en su boca, hermano, es poder y nadie los va a poder detener. ¿Habrá alguien aquí que quiera, hermano, ser de ese calibre de Juan y Pedro?
y ni siquiera viene a la oración. ¿Cómo va a ser así de ese calibre? Ni siquiera se congrega. ¿Cómo va a ser de ese calibre? Ni siquiera por sus alimentos ora. No quiero exhortar, hermano. Me voy a salir de ahí. Quiero motivarlo a través de esta palabra. Quiero hacerlo sentir un cristiano poderoso a través de esta palabra. ¿Sí? Dijo, ya lo conté una vez, habían 2 bolitos. Allá en los lugares de uno siempre hay 1 o 2 o 5. Pero habían 2, hermano, que estaban tomados. Y uno comenzó, hermano, a dolerle el estómago. Y le dolía el estómago. Y ay, me duele el estómago. Pero ese bolito sabía que el otro bolito había sido cristiano. Y me muero del dolor. Y orá por mí. Bolos. Borrachos, pues. No sé cómo lo dicen en su país, pero en Guate es bolo. No, hombre, ¿cómo te pones a creer si yo ando bolo? Si andas bolo, pero orá por mí, yo no aguanto, me voy a morir. El hombre se moría del dolor. Y no decía que no, y el otro insistiendo. Y ya de tanta la insistencia, hermano. No, con esto no se vaya a ir afuera a tomar, hermano, porque esto no es válido. Y entonces, vaya pues, le dice, pero si no te sanas ni modo. Y, Señor, bolo. Yo estoy bolo, borracho. Pero este hombre está creyendo que tú lo puedes sanar, y él sabe que yo he sido cristiano. Y él sabe que nosotros, los que hemos creído en tu nombre, ponemos nuestra mano en los enfermos y ellos sanan. Así es que te pido que sanes a mi compañero borracho. Le oró por él, le puso las manos. Inmediatamente se le quitó el dolor. Te dije, le dice, te dije, me duele, ya no me duele el estómago, la panza, lo sanó. ¿Quién estaba obrando ahí? El ebrio, el que había tomado, hermano, licor, el que estaba, hermano, en una condición vergonzosa en ese instante. No, estaba obrando el mismo poder de este evangelio. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y comenzó todo el escándalo. Y comenzaron, hermano, a amenazarlos. Ya leímos, hermano, en la primera noche estaban 3 etapas, hermano. Estaban 3 personajes, 3 entidades. Ahí, hermano, lo puede ver usted, que eran, hermano, los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se lo voy a describir o se lo voy a interpretar ya en nuestros términos. Los gobernantes, o sea, las leyes civiles. Los ancianos en las leyes supuestamente eclesiásticas. Y los escribas. ¿Sí? Ahí estaban, hermano, 3 entidades que a veces nos persiguen a nosotros. La gente, hermano, que nos prohíbe a veces. Gracias a Dios, aquí en este país todavía hay libertad de expresión. Pero en Pakistán o en esos países, hermano, donde no se puede predicar el evangelio, es que se mueve esto. No pueden predicar el evangelio. Yo leí, hermano, un documental la semana pasada y se los compartía, que hay 75 personas, hermano, en Pakistán encerrados en una cárcel esperando su ejecución por causa del evangelio. Mártires. Los gobernantes, los hermanos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, la gente religiosa que lo condena a uno, que hermano lo critica a uno como cristiano. Pero yo sí le voy a recordar una vez más: nadie nos puede detener.
este evangelio va a ser predicado hasta el último rincón de esta tierra, y entonces será el fin. Así lo dice la Biblia. Este evangelio seguirá siendo predicado en el condado Summit, en cada rincón, en cada esquina, hermano. Mañana allá en la actividad de comida, allá detrás de del Walmart en Frisco, vamos a estar evangelizando y compartiendo la palabra a las personas que lleguen. Predicar el evangelio. Les llevaron a estas 3 entidades. Como no pudieron, los dejaron encerrados. Al siguiente día, hermano, llegó más. Dicen por aquí en inglés backup, o sea, el respaldo, para intimidarlos aún más. Entonces ya ahí llegaron, hermano, aleluya, los gobernantes, los ancianos, los escribas, sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y la familia de todos los sumos sacerdotes. Se imagina qué montón de gente había ahí, queriéndolos opacar, queriéndolos, hermano, asustar, queriéndolos, hermano, callar. Y entonces, hermano, se pone buena la cosa, porque en el versículo 8, cuando les preguntan, ¿y ustedes en qué potestad o con qué autoridad están haciendo esto? En el versículo 8, síganme por favor en la lectura. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, preste atención, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Voy a parar ahí. Lo intimidaron a Pedro. Estaban ahí todos rodeando. Se quedó Pedro callado. Porque, hermano, yo le voy a decir, a mí me ha tocado ver personas que cuando hay alguien más que llega, tal vez con más demonios, perdón la palabra, tal vez con más, hermano, espíritus sobre él, llegan, hermano, y la otra persona se queda callada. Con los animalitos pasa, ¿verdad? Va un perro pequeñito y llega otro grande, y luego, hermano, el perro pequeñito se mete las colas en las piernas, se agacha y hasta le hacen. Ese Pedro los tenía todos. Ahí estaba el presidente, los gobernantes, diputados, oficiales del ejército, coroneles. Ahí había, hermano, una muchedumbre de gente importante y pudiente. Y en el otro lado, hacia el otro extremo, estaban los sumos sacerdotes, estaban los gobernantes de la iglesia, el jefe del templo, hermano, y había un montón de gente, los ancianos de Israel y todas las familias de ellos atrás de ellos. Y aquí por este otro lado, hermano, otro grupo de gente. Ay, hermano, cuando le dijeron, ¿en qué nombre lo haces? Ese Pedro, aquí como lo dice y lo describe la escritura, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarles. ¿En qué nombre? Claro que les voy a decir en qué nombre estamos haciendo esto. Ustedes lo crucificaron. Tú, Anás, y tú, Caifás. ¿Les ha de haber dicho así? ¿No se recuerdan ustedes dos cuando estábamos en el Getsemaní y Judas lo fue a entregar? A ustedes se los entregó. Ustedes fueron testigos del todo el sufrimiento de él. Lo crucificaron ustedes. Se lo llevaron a Pilato. Ahí estaba Pilato. Se lo llevaron a Herodes. Ahí estaba Herodes. Estaban todos los gobernantes ahí.
Y ninguno de ustedes quería echarse la condena. Y luego se lo dieron a ustedes, a los ancianos, y así, y hermano, y les empezó a narrar ese Cristo, ese Jesús que venía de una aldea humilde de Nazaret, porque por eso lo remarca la Biblia, hermano. Ese Jesús es el motivo y el poder con el que este hombre ha sido sano hoy. ¿Se quedó callado? No, les habló lleno del Espíritu Santo. Y les dice en el verso 10, todavía, hermano, como dicen en México, para que se les quite: sea notorio a todos vosotros. ¿Cuántos se le habían convertido en el primer mensaje antes de esta escena? 5,000. Antes de esos 5,000, después de recibir el Espíritu Santo, ¿cuántos se le habían convertido a Pedro en el mensaje? 3,000. Solo en esas dos escenas llevaba 8,000. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántas personas se te han convertido cuando les predicas? Si ni siquiera predicamos. ¿A cuántas personas le has ayudado en su cojera espiritual en este tiempo? ¿A cuántos has levantado de esa cojera espiritual que muchos tienen allá afuera? Ya dije que no voy a exhortar, solamente estoy preguntando. Quiero motivarlo a través de este mensaje. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel de cuánto habla la Biblia que era el pueblo de Israel desde el principio. Más de 600,000 desde que salieron de Egipto. Y cada vez, hermano, que alguien quería reducir el número del pueblo de Israel, más se multiplicaban. En ese tiempo, hermano, del holocausto, ¿sí? Fueron, hermano, no sé cuántos, 2 millones, 3 millones, no sé cuántos de judíos, no tengo bien el dato. Y quedaron unos cuantos, hermano. Dice que cuando otra vez volvieron el pueblo de Israel, el pueblo judío, a multiplicarse, así se multiplicaban. Y nadie, hermano, los podía reducir. Gran cantidad. Ahora sea notorio todo este pueblo, todos ustedes gobernantes, todos ustedes que vienen de Roma, todos ustedes, Poncio Pilato, y comenzó a hablar Pedro. Sea notorio hoy, estoy en el verso 10, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, el mismo Cristo, su nombre que es sobre todo nombre, dijo: no en ningún otro hay salvación, ni sanidad, ni milagros, ni vidas diferentes, ni vidas cambiadas, ni vidas transformadas. Eso yo se lo estoy añadiendo. En ningún otro, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se le haya dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y sanos. Ya mencioné. Nadie lo pudo callar, nadie lo pudo detener. Y estaba toda la cúpula, estaban todos los poderosos de ese tiempo queriéndolo callar, queriéndolo detener. Dijo no. En el 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me quiero detener ahí un momentito. Ayer yo mencionaba
y decía: hermano, muchos de nosotros no tenemos un grado o un nivel académico suficiente. Muchos de nosotros no terminamos ni siquiera el básico o la primaria. Muchos de nosotros ni escribir podemos bien. Todas las atribuciones que tú puedas tener de bendición económica, de bendición, hermano, de desarrollo en tu habla, de toda la inteligencia que puedas tener en tus negocios o en tu trabajo, de todo, hermano, lo que tú hagas y toques con tus manos. No hay créditos. Estoy hablando con los de este salón o los que estamos en Cristo. No hay créditos, hermano, terrenos a quien dárselos, porque muchos de nosotros somos campesinos. Yo soy un campesino. Pedro era una condición humilde, era un pescador. No quiero imaginarme, hermano, los chinchorros de Pedro, los trasmayos de Pedro, porque dice que estaban remendando los trasmayos cuando Jesús los fue a llamar, rotos de viejitos. No quiero imaginarme la canoa o el barquito o la lancha, hermano, de Pedro, tal vez con maderas de otro tipo, de otro color, yo no sé. Ellos lo sabían, porque dice que quedaron maravillados con el denuedo, con la autoridad, con el poder, hermano, con la eficacia, la eficiencia con la que Pedro estaba hablando, porque lo reconocían que era un hombre sin letra, no era estudiado, y del vulgo, de la pobreza. De ahí venimos nosotros, ¿sí o no? O usted manejaba un Lexus en su casa, en su país, lo iban a recoger en un BMW. No, de ahí venimos nosotros. Pero ya aquí, en este evangelio, ya habiendo recibido a Cristo, a Jesucristo de Nazaret, ya teniendo el Espíritu Santo, la promesa divina de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ahora nosotros somos ricos y poderosos. Ahora nosotros, hermano, valemos más, hermano, que cualquier persona que crea saber más que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esta es el evangelio maravilloso de Cristo. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo Jesús, porque escondiste todas estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los académicos, de aquellos estudiosos, y se lo revelaste a estos pequeñitos, a esta gente sin letra y que vienen del vulgo. Y remarca Jesús en su oración y dice: sí, Padre, te agradezco por todo esto, y te agradezco porque así te agradó que hoy nosotros seamos, hermano, gente sin letra pero con poder de Dios, gente, hermano, pobres pero con toda la riqueza del mundo, porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo, y si tenemos a Cristo nadie nos puede detener. Alguien tiene que aplaudir al Señor, hermano, alguien tiene que glorificar a Dios. No importa tu condición, no importa, hermano, si eres chaparrito, si eres alto, si eres flaco, si eres delgado, hermano, porque a veces la gente también se reconoce por características. Hay gente que se cree saber más que otro. Estoy seguro que más de alguno, hermano, ha pasado por tu vida o a tu alrededor que se ha creído más que tú, que se cree más que ustedes. Y hasta le hacen el fuchi a uno. Hasta le, no sabiendo ellos o ignorando ellos que nosotros, hermano, tenemos a Cristo Jesús, el dueño de todo el universo, en nosotros. Mire, hermano, estoy en el versículo 12, pero me paso al 13
perdón, ahí en el 13 estaba. Y en el 14, y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. ¿Y cómo podía decir algo si lo habían sanado? Él estaba también atónito, estaba como así, ¿y qué es lo que está pasando aquí? En el verso 15, entonces, ya viendo toda la escena, les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Hermano, el concilio puede ser una corte. ¿Alguno de ustedes ha ido a alguna corte? ¿Por qué se rió? ¿Alguno de nosotros ha ido a alguna corte? Ay, hermano, yo en 25 años de este país he ido como algunas 15 o 20. Y estar en una corte, hermano, así le hacen a uno los piecitos, mire. ¿Sí? Esos hombres estaban en una corte, en un concilio. Yo cuento esto, hermano, por testimonio de la gloria y el poder de Dios en mi vida y la misericordia que no la merezco. Un día vengo, fue mi culpa, no haga eso. Venía como a 100 de Denver para acá a predicar, venía bien tarde. Y me para un State Patrol. Me dice, te vas a ir a matar, muchacho, ¿para dónde vas tan rápido? Y saco mi Biblia, hermano. Yo dije, con esta alarma, soy pastor, le digo aquí. ¿Para qué le dije eso? Pastor, háblale a algún miembro de la iglesia que tenga a traer porque te voy a quitar el carro. Vas muy rápido, te vas a ir a matar, vas a ir a matar a alguien. No hay señal, ahí en Georgetown no hay señal. Pues vete con el de la grúa, la gasolinera, y ahí llamas, ahí hay señal. Sin opciones. Y te quito el carro y no te llevo a la cárcel porque en verdad eres pastor o predicador, a saber qué eres. Me dio un ticket, vas a presentarte a la corte en 2 meses. Yo cuento esto, hermano, porque a veces, mire, aquí a esta gente, ¿quién era el que los estaba librando de esa corte? ¿Quién era el que los estaba librando de ese concilio? El Todopoderoso. Y bueno, sí, un hermano me fue a traer a Georgetown, hermano, sin carro, oiga, ni siquiera era mío el carro, prestado todavía. A los 2 meses yo voy a la corte, ahí en ese Georgetown, y voy a mirar los papelitos que ponen, hermano, en la entrada de las cortes. ¿Verdad? Ahí está su nombre de uno. Nada. Y miraba aquí, pero ahí decía nada. Me fui al otro lado, nada. Fui ahí donde estaba la señorita. Mire, tengo una corte, nada. ¿Y ahora qué hago? Váyase para su casa, me dice. Pero es corte. No, nada. Investigando, hermano, investigando todo mi nombre en los libros, en el registro, no aparecía mi nombre ni mi fecha de nacimiento. Y yo dije, no, pues no puedo, me van a agarrar manejando y me van a llevar a la cárcel. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Para un testimonio de que cuando Cristo está con uno y uno anda trabajando para el Señor, Él lo defiende a uno. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y los defiende. No haga eso, hermano, yo lo cuento. Son como 2 o 3 veces que me ha librado el Señor literal a mí. Aún portándome yo ahí muy rápido y furioso en esa vez, imprudente, esa es la verdadera palabra. Pero mire, hermano, voy a seguir. Cuando ya termina, hermano, la corte, porque esa era una corte, entonces quedaron hablando. ¿Y ahora qué hacemos con estos hombres?
Si los metemos a la cárcel, nos puede caer juicio de arriba, decían los sacerdotes. Y los gobernantes de ese tiempo, si los metemos a la cárcel y estos hombres verdaderamente siguen a ese que sí, el Señor, el Dios todo por eso lo levantó de los muertos. Y ahora y comenzaron, hermano, los pro y los contra, hermano. Y entonces en el versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, oiga, porque de cierto, o sea, con seguridad, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ay, hermano, ya estaban reconociendo de que en ellos había poder, que nadie los podía detener. Reconocieron. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre en este nombre, que es el nombre de Jesús. Llamándoles en el 18, les intimaron, dice, ¿verdad? Quizás es intimidaron. Bueno, intimaron, respetemos. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál sería la intimidación? ¿Cuál sería la amenaza? Ahí en la frontera, hermano, usan una amenaza, que si lo agarran a uno entrando 2, 3 veces, lo van a meter 1 o 2 años a la cárcel. Algo otros 2. Tengo un sobrino mío que ni siquiera se volvió a aparecer. Lo amenazaron, ya lo habían encerrado otra vez. Si te agarramos otra vez, no vas a salir de aquí. Ese muchacho no quiere saber nada de Estados Unidos. ¿Qué les dirían? Los amenazaron, los intimidaron, les ofrecerían pena de muerte. Yo no sé. Pero hermano, este hombre que nadie lo podía detener, que se llamaba Pedro, y su compañero Juan, hermano, que nadie lo podía detener, dijeron los dos en el 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Quién los detuvo? Ni el concilio, ni los sacerdotes, ni ninguna cosa creada. Ayer dijimos que el apóstol Pablo dijo, hermano, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de este amor hermoso de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, hermano, nadie. Dele aplausos fuertes al Señor. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Oyó? Cuando tú estás haciendo lo que Dios te manda hacer, se te van a levantar en contra de ti, hermano. Te van a, hermano, a juzgar, te van a hablar, te van a criticar. Decimos en Guatemala, te van a tirar tierra, te van a tirar lodo. Van a querer manchar, te van a querer ensuciar, te van a querer hacer tantas cosas, hermano, en contra de ti. Pero si tú andas haciendo lo que Dios te mandó a hacer, ten la seguridad y el respaldo de Dios, que nada ni nadie te va a poder detener de lo que estás haciendo. Voy a ir cerrando con esto. Un comandante guerrillero en los 80s en Guatemala, Eduardo Pérez, él cuenta su testimonio ahora.
halló a unos evangélicos allá en una aldea, y al predicador, al líder, en ese tiempo se prohibía predicar, la guerrilla interna guatemalteca. Dice él que se encontró a un grupo de evangélicos, y entonces dice que uno de sus soldadillos le fue a decir: hey, allá en aquella aldea están predicando el evangelio. Y entonces él se fue muy furioso y dijo: ahorita le meto un tiro en la cabeza a ese que está predicando. Llegó, hermano, y entonces le dijo: guarda esa Biblia y cállate, no puedes estar predicando. Y el hombrecito, dice él, el hermanito, tenía su Biblia en la mano y se la puso en el pecho y dijo: no puedo, esto es lo que Dios me mandó a hacer, a predicar. Y el hombre enfurecido, Eduardo Pérez se llama, se lo recomiendo ese testimonio. Enfurecido, dice que agarró el arma y la cargó y se la puso en la cabeza. Cuando se la puso en la cabeza, dice que sintió que algo le entró en su cabeza, que le debilitó piernas, le debilitó manos, le debilitó dedos, le debilitó todo su ser, sus entrañas, y comenzó a temblar y él sentía que se iba a caer. Y cuando ya iba a jalar el gatillo no tuvo fuerzas, pero antes de no tener fuerzas dice que no tuvo valor. Y entonces entendió y comprendió el versículo que le dije hace ratitos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se dio la vuelta avergonzado. Y hubieron algunos que le preguntaron: ¿por qué no le disparaste? Y él dijo: le tuve lástima. ¿Cuál lástima? Cuando Dios está contigo, nadie te puede detener. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando lo llamó? Nadie, ninguno en esta tierra te podrá hacer frente. Oiga, iglesia de Cristo, oiga, Maranata, oiga cada alguien que tiene a Cristo en su corazón. Nadie te puede hacer frente. Tú eres un poderoso de Dios en esta tierra, porque tienes el poder del evangelio. Nadie te puede detener. Nadie nos puede detener. Voy a cerrar con esto. En esta vida, en este evangelio, tus días van a durar poco, 70, 80, los más fuertes. Si corres con la bendición, puedes llegar a los 90. En esta tierra, en este cuerpo, en este cascarón, que se lo van a comer los gusanos. ¿Sí? Pero dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser, hay un alma que Cristo compró en la cruz del Calvario, y un espíritu que fue puesto en tu cuerpo de parte de Dios el Padre. Y aunque este cuerpo vaya allí a podrirse a la tierra, tu alma vivirá por toda una eternidad. Tu alma durará por la eternidad y estarás un día sentado junto a la diestra de Cristo. Y a la diestra de Cristo está, hermano, va a estar la iglesia. Por eso no nos avergoncemos, decía el mensaje el domingo pasado. Hablemos, prediquemos, compartamos, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, que en Cristo Jesús
es el único nombre en el cual hay salvación y vida eterna. Seguimos adelante de este evangelio glorioso. Que Dios siga llenando nuestras vidas de poder, de denuedo. Si hay alguien, hermano, que se siente inseguro esta noche de su salvación o de su llamado, no es vergonzoso. Si hay alguien que se sienta, hermano, apartado, frío, si hay alguien que se sienta que esto ya no está con él, yo lo invito a que venga al altar y que venga aquí al Señor y que le venga a decir: Señor, yo quiero esto, renovar contigo este poder que tú me estás prometiendo dar. Dios va al frente abriendo caminos. Dice Él que aún en el desierto abrirá caminos y ríos en la soledad. Dice Él, hermano, que nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. Cierre sus ojos, hermano. Levante sus manos al cielo. Póngase de pie. Y si hay alguien que se siente inseguro, o si alguien quiere venir a recibir el poder, no se quede en la silla. Yo lo invito a que venga, hermano, hoy a renovarse. Hoy, hermano, a sentir nuevamente que usted le pertenece a Cristo. No se quede en su silla. Si hay alguien que quiere venir a pedirle perdón al Señor, a pedirle fuerzas, todos con los ojos cerrados, todos.